Hola, hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Eh, Estoy compadeciendo a la gente que tiene hijos, profe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que estamos cuidando a la hija de una vecina, porque, bueno, mi vecina se enfermó y tiene que ir a Kine. Entonces viene en la mañana y quiere saludar. Hola. Y me viene a despertar. Cuando los papás le tocan los ojos para que se levanten. Ya, es verdad, es verdad, Ya, ya. ahí no. Hola. Ya, bueno, bienvenida al sufrimiento. Yo tengo 3 hijos, así que sé de qué se trata. Oye, vi tu propuesta, Natalia. Si quieres, aparécete a las 2:15 y conversamos cortito. ¿Ves? Eh, ¿Tendrás tiempo sí, de...? o sea, ya la envié. Sí, sí sé, pero para Sí. comentarte un par de cosas. Ya, entonces sí, esperemos. Ya, todo Eh, bien, está muy bien, está muy bien. Bien, 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 bien. ¿Cómo está el resto? Vamos a partir nomás. Ya. Bien, el día de hoy estamos terminando esta parte de la transformada Z para empezar a conversar ya más de temas que tienen que ver con lo que va a ser el certamen y algunas otras dinámicas que son relevantes. Eh, lo último que conversamos acá tenía que ver con, ¿cierto? Echamos un poquito para atrás, estabilidad. El tema de la estabilidad a través de la transformada Z es un tema que me interesa conversar porque es bastante recurrente. ¿Qué es lo que dijimos de la estabilidad? Nosotros habíamos hablado en general que una señal puede ser vivo, estable, cuando cumple, para cualquier señal, no solo para la respuesta de impulso, para cualquier señal X de n, si la magnitud de esta señal, la sumatoria de todos los elementos de la señal, desde menos infinito hasta infinito, es menor que infinito, entonces tu señal es vivo, estable. Eso es una cosa genérica. ¿Cuál es el chiste de esto? Es que para los sistemas LTI, cuando la respuesta de impulso, como si fuese una señal, ¿cierto? Porque es una señal, ¿cierto? Cuando la respuesta de impulso cumple esta historia, entonces el sistema es vivo estable. ¿Ya? Entonces, acá el cuento es que lo que queremos hacer es relacionar esta historia de la convergencia con la vivo-estabilidad. Entonces yo les contaba esto, que si la definición de la transformada Z es esta que está acá, por lo tanto, si tomamos la magnitud de esto, y eso nos da, bueno, la magnitud de esta sumatoria, ¿cierto? Acá, y sabemos que esto es menor o igual que la sumatoria de los productos en magnitud. Entonces, acá el tema es que si yo logro que Z, que en general que el módulo de Z sea menor o igual que 1, sea menor o igual que 1, significa que todo este elemento de acá, ¿cierto? Todo este elemento de ahí va a ser siempre menor o igual que 1. Entonces, el, eh, el tema es que si se cumple esta historia de acá, si se cumple esta historia de acá, entonces tú puedes decir entonces que esto es menor o igual que esto, y si le quitas este elemento de acá, ¿cierto? Y ahí tienes esta parte de acá. Entonces, lo que está diciendo es que si se cumple esta condición, entonces la magnitud de la transformada Z va a ser menor o igual que esta magnitud que está acá. Entonces, el elemento clave acá, donde vincula lo que conversábamos antes, es que si la señal converge, o sea, si la señal tiene esta región de convergencia, si la señal converge, significa que ese proceso de convergencia va a ser que no se va a infinito. Por lo tanto, esta magnitud no se va a ir infinito, por lo tanto, toda esta historia es menor que infinito, y puedes entonces decir que se cumple este cuento de acá, que es lo que conversamos.
Entonces, lo que esto quiere decir es que si la señal converge, es vivo estable. Aquí el tema es, si la señal converge, el sistema es vivo estable. Ahora, el tema, es simple, porque al final aquí hay dos elementos que hay que mirar. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo saber cuándo un sistema es vivo estable? Cuando saber si un sistema es vivo estable. Y tenemos dos formas. Uno, verificar si esta sumatoria de acá, desde menos infinito hasta infinito, de esto de acá, es menor que infinito. A veces eso es simple y a veces es difícil, ¿cierto? Típicamente si yo te digo, no sé, si yo te digo, qué sé yo, el h de n vale a de n por u de n, eh, y te digo que a igual a 0,5, eh, es re fácil verificarlo directamente por eso, porque en ese caso la sumatoria te queda desde 0 hasta infinito, de 0,5 a la n, y eso es, y esa es tu sumatoria. Así que en ese sentido, esto de acá vale 1 partido por 1 menos 0,5, perdón, me falta el z a la n. Eh, no, está bien. Esto está acá y me queda 1 partido por 1 menos 0,5. Y eso sería. Y este número evidentemente es menor que infinito, por lo tanto se cumple y es vivo estable. Entonces, a veces puede ocupar directamente la definición sin mucho rollo, pero en muchas ocasiones conviene más usar esta otra idea, que es verificar si, si se cumple que, ¿cierto? Si se cumple que tienes esta historia de acá eh, como región de convergencia. O dicho de otra manera, verificar si se cumple que, déjenme decirlo de otra manera, que producto de que z esto es menor o igual que 1, entonces que la región de convergencia incluye al círculo unitario. ¿Qué significa eso? Significa que al final esta bajada de acá es que lo que tenemos que verificar es verificar que todos los polos del sistema estén dentro del círculo unitario. Lo que dice esta condición que está acá, dice que z tiene que ser menor o igual que 1, pero si miramos eso, significa que en el plano z, lo que esto espera es que la región esa condición de ahí establece que tenéis que tener acá toda esta área que está dentro del círculo. Lo que eso dice es que tiene que ser menor o igual que eso para que se cumpla esa historia, ¿cierto?
Eso es lo que dice z menor o igual que 1. Y incluye, ojo que se incluye, lo voy a dibujar como más gordito acá, se incluye el círculo unitario. Está incluido, sí se incluye. Y menos j. ¿Ya? Esto incluye el círculo unitario. Oh, qué mal estoy escribiendo. Incluye el círculo unitario. Lo que pasa con los polos, si recuerdan cuando tú tienes un polo, mirando este mismo ejemplo de acá, que lo vimos más arriba, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Si tú tenías esta condición, si tú tenías una señal que es así, supongamos que esta es la respuesta impulso, y tiene esa forma, la transformada z de eso es esto que está acá. Y por lo tanto, eso implica que su región de convergencia es cuando el módulo de z es mayor o igual que a. Mayor o igual que a, es decir, desde el punto, rayos, desde el punto donde está a, él toma el círculo y de ahí para afuera. Esa es la región de convergencia. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que para que se cumpla esto y que sea convergente, significa que todos los polos tienen que estar dentro del círculo, porque sin tocar el círculo, porque esto es mayor en la región de convergencia de un sistema donde hay un polo, viene desde ese punto hacia afuera sin tocar ese punto. Recordémoslo, está acá. Esto no es mayor o igual, esto es mayor. Por lo tanto, va desde ese punto hacia afuera. Entonces, por un lado se tiene que cumplir eso y por otro lado se tiene que cumplir que además esta historia cumpla con este cuento de acá, que sea menor o igual que 1. Entonces, lo que tiene que suceder es que, ¿cierto? Parte real, parte imaginaria, vamos a poner cualquier polo aquí de radio A, ¿cierto? Y esto de aquí, la región de convergencia, región de convergencia es para z mayor que a. Entonces, si se tienen que cumplir ambas cosas, si se deben cumplir ambas cosas, si se deben cumplir ambas cosas, entonces necesitamos que sí o sí necesariamente que este Z, ¿cierto? Este Z tiene que estar, este polo, esta posición del polo siempre tiene que estar dentro del círculo unitario, sin tocar el círculo. ¿Cierto? Los polos deben estar dentro del círculo unitario. Sin tocarlo. ¿Por qué sin tocarlo? Pucha que me quedó mal escrito eso. ¿Por qué sin tocarlo? Porque si lo tocas, entonces, como es mayor siempre el punto donde se encuentra, si A fuera igual a 1, significa que este círculo acá sería 1 y la región de convergencia sería cuando es mayor que 1, de ahí para afuera. Pero acá te dicen que tiene que ser menor o igual que 1. Menor o igual que 1. Aquí la gran diferencia está en ese igual. Menor o igual que 1. Por lo tanto, necesitamos que estén dentro y sin tocar ese círculo para que la región de convergencia incluya al círculo unitario. ¿Cierto? Entonces, cuando se cumple eso, si se cumple esta historia de acá, si se cumple esto de acá, lo que pasa es que el ROC incluye a Z igual 1. Eso es. Y eso es todo lo que necesitamos.
En el fondo, lo que tenemos que verificar acá es si se cumple eso, que la R o C incluye a Z igual 1. Entonces, es re fácil porque lo único que tenéis que hacer es dibujar el diagrama de polo y cero y ver si es que tus polos están dentro del círculo unitario. Si toca el círculo unitario o sale más allá del círculo unitario, tu sistema es inestable. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? el cero no tiene problema. O Los, sea, los ceros no tienen problemas porque ¿cuál es la R o C del cero? Si tú tenés cualquier cero. Imaginémonos un caso donde tú tenés un H de Z que tenga algún cero, por ejemplo, qué sé yo, eh, que tenga 1 menos Z a la menos 1. Eso que está ahí, si yo multiplico por Z por arriba y abajo, ¿cierto? Me queda Z menos 1 partido por Z, ¿cierto? Mi diagrama de polo y cero. Eso R, Y. Aquí hay un cero que está en el 1, está ahí, rayos, está ahí, y hay un polo que está en el origen, ¿cierto, Natalia? sí. Entonces, ahí está en el origen propiamente tal. ¿Y cuál sería la R o C de esta historia? La R o C de esta historia son todos los puntos donde converge. Converge la R o C de H de Z, en este caso, es todo Z, menos el único punto donde esta historia no converge, que es 0. Cuando Z vale 0, esta cuestión de acá queda indeterminado, porque queda 1 partido por 0. El único punto donde esto no converge es en ese punto. Así que el círculo unitario sí está contenido, y por ende estamos ok. Si yo le cambio esto y lo dejo fuera, incluso si le hubiese puesto otro número, si hubiese puesto que esto sea, acá le pongo 2, Profe, no se ve lo que está escribiendo. O yo ¿va? no veo. Ahí, ¿lo ven? ¿Lo estoy moviendo? Eso sí. Ya, sí, ahí. Si le pongo un 2 ahí, ¿cierto? Me queda un 2 acá, me quedaría un 2 ahí, ¿cierto? Eso significa que ahora el 0 estaría por acá afuera, no en el 1, sino que en el 2. En ese caso pasa exactamente lo mismo, la región de convergencia es igual. Así que es lo mismo. Los ceros no cambian nada si están dentro o fuera del círculo unitario. ¿Cuál es el único efecto que tienen los ceros estando dentro o fuera del círculo unitario? Tiene que ver con la fase. Eh, Aquí la observación es, los ceros no afectan la estabilidad. La estabilidad del sistema. Solo la fase. Pongamos la parte. Acá es, si están dentro o fuera del círculo, unitario, que llamémosle Z igual 1, solo cambia la fase. Y aquí se produce otra cosa importante que hay que tener en cuenta, que el círculo unitario es como un espejo. El círculo unitario es como un espejo en la magnitud. Y significa que estar en la mitad, el origen es equivalente al infinito, y se produce un espejo entre el cero, entre el origen y el círculo unitario. Ese es un espejo con respecto al círculo unitario y el infinito. En términos de magnitud, no de fase, en términos de magnitud, en términos de magnitud, eh, la distancia esta, o el radio que va entre el origen y el punto 1, ¿cierto?
tiene una equivalencia con ir desde el 1 hasta el infinito. Significa que lo que quiero decir es que para todos los efectos de amplificación, digamos, tienes parte imaginaria, parte real, estar dentro de esta historia tiene una equivalencia con estar fuera de esta historia con la magnitud, pero son inversamente proporcionales, ¿cierto? Entonces, pero inversamente. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú tenés si tú tenés voy a dibujar aquí el círculo unitario, yo tengo acá un 0 aquí, en un medio, y eso está en z igual un medio. Ese 0 es equivalente, aquí está el 1, y aquí vamos a hacer que aquí está el 2. Aquí está la parte real. Ese 0 tiene el mismo efecto en magnitud que un 0 que está vamos a ponerlo con 1 partido por z, que teníamos antes, z1, 1 partido por z, es decir, 2. Este le vamos a poner z1 y este le vamos a poner z2. 1 partido por z, son inversamente proporcionales. Estos dos elementos, z1 y z2, tienen el mismo efecto de magnitud. Tienen el mismo efecto de magnitud. Ojo que hay que hacer una corrección, sí. Tienen un efecto con una ganancia que hay que corregir. Aquí. Si es que se corrige, corrige la ganancia. Vamos a ver eso al tiro. Vamos a compartir pantalla acá. ¿Dónde está el Zoom? ¿Cierto? Tenemos este caso acá. Vamos a... Tenemos acá un sistema y le vamos a agregar, ¿cierto? Un 0 acá. Vemos el efecto que tiene ese 0. Lo vamos a poner en el ángulo 0 y con una magnitud 1/2. 0 radianes 1/2. Y vamos a pedir esto que nos muestre de menos pi a pi con una magnitud lineal. Y si le pongo OK, funciona mejor. Ahí está. Entonces, fíjense cómo se ve esta historia. Y ahora lo único que voy a hacer es que voy a tomar el inverso de esto. En vez de que la magnitud sea 1/2, voy a ponerle que sea 2. Fíjense que el dibujo se ve igual. El dibujo se ve igual. No hay ningún cambio si yo le pongo 2 y le pongo 1/2, excepto la magnitud misma, que antes llegaba acá a 1/2, y ahora llega a 2, ¿cierto? A 3. Hay un escalamiento. Si tú corriges ese escalamiento, el dibujo se ve igual. El dibujo se ve igual. Eso implica que tú podrías potencialmente incluso cancelar un polo con un 0. Por ejemplo, nosotros sabemos, vamos a agregar un polo acá. Vamos a llevar este de acá, lo vamos a llevar a 1/2. A 1/2, ¿vale? Y este polo de acá también lo voy a poner en 1/2 y también lo voy a poner en 0. Estos dos están uno arriba del otro, se cancela magnitud unitaria. A propósito, si yo el polo este de acá lo cambio a 2, si lo cambio a 1, ¿cierto? Si lo cambio a 1, ese polo, si se fijan acá, dice que ya es inestable. Si lo paso a 2 también, sigue siendo inestable. Sigue siendo inestable. Pero fíjense lo interesante acá, lo que pasó, que se sigue cancelando este polo, se sigue cancelando con ese 0.
Este polo se cancela con ese 0, a pesar de que no está uno arriba del otro. ¿Por qué? Porque tienen este cuento de que el círculo unitario es como un espejo. Es como un espejo. Si yo estoy cancelando un polo con un 0. ¿Esto es una mala idea? Esto es una pésima idea. ¿Por qué? Porque estoy cancelando un polo con un 0 y lo estoy haciendo con un polo que está fuera del círculo unitario, por lo tanto mi sistema es inestable. ¿Ya? Pero es interesante que vean cómo pasa eso. El efecto de esta cancelación sí permite que se puedan cancelar, pero fíjense que tenemos un tema acá con la resolución. Es muy, como al ser inestable, es mucho más propenso a que esta cancelación no funcione bien, aunque teóricamente uno podría decir que se cancelan. Hay dos elementos. Uno, que esa cancelación es inestable, y dos, que la ganancia no es 1, sino que quedó acá en 0,5, producto del hecho que no hice la corrección de ganancia. Sería un poco distinto si yo pongo el polo acá, lo pongo en un medio, fíjense, ahora quedó en 1, no tengo esta historia de la resolución, y voy a ponerlo primero en otro lado. Voy a mover el 0 a 2, y el polo lo voy a dejar en un medio. Se fijan acá, también se cancelan estos dos, se cancelan estos, pero tienes un tema numérico producto de esto. No es muy buena idea, a pesar de incluso que este no es inestable, este sistema no es inestable, no es muy buena idea esta cancelación. Es posible, tienes un tema con la ganancia. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre cancelar polos y ceros de esta manera? Bueno, esta cancelación está ocurriendo en la magnitud, pero si nos fijamos en la fase, fíjense, vamos a graficar acá magnitud, esta es magnitud y fase al mismo tiempo. En rojo está la fase, y en otro voy a traer el cero de vuelta perdón, voy a traer el cero de vuelta a el círculo unitario, y fíjese, la magnitud, la fase es 0, la fase quedó en 0 y la magnitud en 1. Cuando yo me lo llevo para el otro lado, la magnitud quedó unitaria, pero la fase no. La fase no. Así que no es una cancelación propiamente tal, es una cancelación en la magnitud. El efecto de la magnitud del sistema se elimina, pero no es el efecto total del sistema. No es el efecto total. No es, formalmente, no deberíamos decirle cancelación de polo y cero, porque hay un efecto de fase que queda remanente. Si dos cosas se cancelan, deberían tener fase y magnitud unitaria. Fase 0, magnitud unitaria. Sin embargo, acá no pasa. Lo que pasa con los polos, con los ceros, y aquí vamos a eliminar este polo, lo vamos a dejar en el origen para que no nos moleste. Fíjense, el cero, cuando las cosas están en el origen, deberíamos borrar vamos a borrar ese polo para que no nos moleste. Cuando las cosas están en el origen, cuando esto está en el origen, viene fase 0, magnitud 0. Cuando yo me empiezo a salir del origen, la amplificación, el efecto de la atenuación se nota, pero fíjense también el efecto de la fase. El efecto de la fase. Miren el rango de radianes en el que estamos, menos 0,625. Cuando yo me salgo fuera de esto, miren el rango de radianes que estamos ahora. Me empiezo a salir más y miren el rango de radianes en el que estamos. O sea, es una fase enorme, mucho mayor. La diferencia entre estar dentro y fuera del círculo unitario para los ceros, Natalia, es lo que se llama un sistema de fase mínima. Cuando está dentro, los ceros están dentro del círculo unitario, y cuando están fuera, un sistema de fase máxima, mínima y máxima. ¿Vale? Hay una cosa muy bonita de la fase que me interesa que lo recuerden. Nosotros hablamos de esta historia del el efecto de la fase en los sistemas y la importancia de poder de entender la fase. ¿Ustedes tienen claro cuál es el efecto de la fase en general?
de los sistemas. ¿Qué es lo que hace la fase en una señal? ¿Se acuerdan que en Sistel lo veíamos y hacíamos un ejemplo sobre esta historia? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? ¿Nadie se acuerda de nada? ¿Están ahí? ¿O estoy hablando solo? No sé si estamos, pero no me acuerdo, profe. No me acuerdo de nada. No se acuerdan de nada. Ya, gracias. Miren, voy a poner acá en MATLAB, abrir un archivo de audio y voy a simplemente lo rastreo al workspace y me voy a quedar con todos los datos de un solo canal, y a eso lo voy a llamar X y hago sound sc x,fs. Esto debería sonar en el lado de ustedes como una guitarra. ¿Se acuerdan de esto? ¿O no tienen idea de qué estoy hablando? Sí. Les empieza a recordar el pasado. Lo que nosotros hacíamos era que tomábamos la FFT, lo voy a llamar en mayúscula, la FFT de esta señal. Y luego esa FFT, al tomarlo así, me queda del mismo largo de la señal. En ese espíritu significa que yo me podría ir de vuelta, yo podría tomar lo voy a llamar de otro nombre, lo voy a llamar modificado, Xmod, y eso va a ser la inversa de la FFT, pero la inversa la voy a tomar con, en vez de tomarlo directamente de X, lo cual que sería bastante evidente, ¿cierto? Si hago eso, pongo sound sc de X mod. Ahí lo que hice es que me fui, agarré la señal, tomé la transformada, tomé la inversa y volví a poner lo mismo. No hay ningún chiste. Lo que quiero decir es que yo puedo tomar la inversa de eso, pero no de la señal, sino del valor absoluto de la señal por un exponencial de J por la fase o el angle de la señal. Y esto, y a esa señal le pongo el... Eso es lo mismo, ¿cierto? La gracia de esto es que me permite decir, bueno, acá yo puedo jugar con la fase. ¿Qué pasa si le cambio la fase acá? Pum, le pongo un menos. Si hago esto... ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Hicimos esto en Sistel o no se acuerdan? ¿O no lo hicimos? Creo que hubo paro, profe. Creo que me está confundiendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Solamente tomé la señal, hice magnitud y fase y estoy metiéndole algo distinto a la fase. Para que entiendan qué es la fase, ¿cierto? ¿Qué es la fase? Si yo hago, si yo tengo la señal y le doy vuelta a la fase, bueno, la señal se genera una inversión. Acá lo único que hice fue que le cambié el ángulo y le puse del ángulo que era así y después lo reproducimos. Lo único que hice fue cambiarle eso, ¿cierto? Y me queda... Está bueno. ¿Qué pasaría entonces ahora para que entendamos qué diablo es la fase? ¿Qué pasa si yo le pongo
0. ¿Alguna idea? ¿Cómo debería sonar? Debería sonar igual. ¿Debería sonar igual porque tiene fase 0? La exponencial sería 1, entonces sí. Veamos cómo Ya, porque suena. ahora. Ya, bueno. Dale, dale, Diego. Dilo. No, que no era X ahora, podía seguir siendo el absoluto de X. Ya. Aunque la exponencial sea 1 no es lo mismo que el mod X del principio. Bueno, veamos cómo suena. Nada que ver, ¿verdad? No tiene nada parecido. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que esta exponencial que está acá, nos dice qué diablo significa la fase. La fase es la estructura temporal de la señal. Y la magnitud, de alguna manera, se asocia a la energía de la señal. Por lo tanto, si le quito la fase, le quito el orden temporal y de alguna manera lo transformo como en un gran impulso. Entonces, lo que hace esto es que distribuye la cuestión uniformemente a lo largo del tiempo y se concentra como un clic. Por eso se escucha como un clic. Escúchenlo bien, pónganse sus audífonos y escuchemos este de nuevo. Eso es una distribución. Espectralmente, si yo tomo el espectro, se ve igual al espectro de la señal. Se ve igual la magnitud. Si yo tomo la magnitud, se ve igual a la magnitud del espectro original. Y uno es periódico y todo, y el otro es esta cosa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La fase. La fase es más importante que la cresta. La fase es lo que te dice cómo se ordenan las señales. Si tú tenés una fase distinta, entonces tu señal es distinta. Tiene otra estructura. El ejemplo más fácil es darle vuelta a la fase y te queda la señal al revés. Te queda, el diablo es un magnífico de la chucha, ¿cierto? Cuando se da vuelta, y no sé si conocen esa historia y no saben quién es Chucha, o Sí, solo, profe. o solo conocen el garabato de Chucha. Sí saben lo que es la chucha. La chucha siempre que tenía una canción que la daban vuelta y sonaba como una cuestión satánica y era como canciones para los niños, entonces era como súper loquillo. Entonces mi pregunta para ustedes acá es, entonces, si esta fase aquí la voy a dejar igual, le voy a quitar esto acá y lo volvemos a escuchar. Y ahora hacemos la cuestión al revés. ¿Qué pasa si le quitamos el valor absoluto? ¿Qué significa eso? Significa que la potencia, la energía ahora, estoy diciendo que es unitaria para todas las frecuencias. ¿Cómo debería sonar? Pero ojo, la fase es la misma. La fase es la misma, pero la potencia es unitaria. O la energía es unitaria. ¿Cómo debería sonar? Diego, ¿se te ocurre? Carlos, Enrique. Tal vez ¿cómo decirlo? Lo que sonaba más bajo va a sonar más fuerte y lo que sonaba más fuerte va a sonar más bajo, ¿Ya? como la compresión en música. ¿Ya? Pero aquí, mira, escuchemos. Mira. ¿Quién me puede explicar por qué diablos suena así con tanto ruido? ¿Se alcanza a escuchar la guitarra o no? ¿No faltó poner la X? Dale, Valeria, que no te alcancé a escuchar. Que le faltó poner la X, Me faltó poner la X. multiplicando la exponencial. ¿Cuál X? Antes ¿No? de multiplicar con la exponencial, porque borró el valor absoluto de X. Ajá.
Lo que pasa es que no quiero borrar, lo que pasa es que ¿por qué tiene un valor absoluto esto? Porque esto es magnitud y fase. Estoy diciendo que el espectro es magnitud por E elevado a J fase, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, si pongo X acá, me queda la grande, porque esta cuestión de acá se supone que lo estoy escribiendo en magnitud y fase. Si le pongo la X, que es un número complejo, ya mi estructura de magnitud y fase no vale y estoy inventando una señal distinta. ¿Vale? Lo que estoy diciendo acá es, ¿qué pasa si digo que el valor absoluto es unitario y dejo solamente la fase? Para tratar de que entiendan qué diablo es la fase. Al poner el valor absoluto que sea unitario, que esto de acá sea unitario, significa que todas las frecuencias tienen la misma energía. Todas las frecuencias tienen la misma energía. Entonces, antes lo que pasaba es que cuando sonaba la guitarra, ciertas frecuencias tenían mucha energía. Las frecuencias de los bajos, ¿cierto? Ring, esa fundamental, tenía harta energía. Y el ruido estaba muy abajo. El ruido de alta frecuencia estaba muy abajo. Acá todo tiene la misma energía. Todo tiene la misma energía. Por lo tanto, lo que pasa esto es que le baja la amplitud a los sonidos del periódico, de la señal, ¿cierto? Y le sube la amplitud a todo lo demás para que todo quede con amplitud unitaria. Y eso hace que cosas que antes no sonaban porque tenían poca energía, ahora tienen una tremenda amplificación. ¿Cuál es el caso? El ruido. El ruido suena... Y fíjense que el espectro de esto, si yo tomo valor absoluto del espectro, va a salir un 1. Significa que esto se ve como si fuera ruido blanco. Esto se ve como si fuera ruido blanco. Tiene magnitud unitaria. Pero la fase de esto es la que todavía me permite cachar que es cring, 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 a pesar de que está súper ruidoso. ¿Por qué? Porque la señal no le cambié la fase sigue siendo la misma. La fase no tiene ningún cuento. ¿Se entiende un poco, ¿no?, hacia dónde voy con esta historia? Que cuando tú tienes una señal, esa señal tiene un espectro y ese espectro tiene una magnitud y una fase. Típicamente, la parte de la magnitud es la parte que decimos como lo que miramos en un analizador espectral. ¿Qué es lo que tiene la energía? Pero no es lo único importante. La fase es muy importante. La fase es la que contiene estos elementos. Por lo tanto, un sistema que cambia la fase es un sistema que te está haciendo cambios acá. Si yo le cambio esto acá y le pongo ruido, le pongo cualquier cosa, le voy a poner acá, perdón, voy a poner aquí, voy a poner en un ángulo, ¿cierto? Más qué sé yo, algún tipo de ruido gaussiano que sea del largo de la señal, ¿cierto? Y le voy a poner, ahí está acá, ahí se cierra ahí. Me falta un paréntesis. Me quedó de las dimensiones incorrectas. Vamos a hacer largo, coma 1. Y ahí sí. Ahí está de las dimensiones correctas. Entonces, en este caso, es una señal que tiene la fase normal, pero tiene una fase además aleatoria que se le suma. ¿Y cómo se ordenará esto? No, veamos. No le gustó. Vamos a ponerle... No sé si cachan que lo que estoy generando acá, dependiendo de cuánta energía le doy a esto, le voy a poner 0.1, le voy a achicar harto eso, y repito lo mismo.
Ahí está en chiquitito el ruido. Ese ruido es un ruido que tiene que ver con las fases. No es un ruido que viene de la energía está impecable, está limpiecita, está perfecta, que viene de acá. Sin embargo, este ruido de las fases es el que está generando un cuento. Entonces quiero que entiendan el mensaje principal, y perdón que no lo haya hecho antes, porque yo pensé que esto lo habíamos conversado y lo habíamos hecho en el curso este de Sistel, pero ¿cuántos de ustedes no se acordaban de esto o no lo habían visto de frentón? Nunca lo habían visto. ¿Alguno no lo había visto? ¿Nunca había cachado esto que estamos haciendo ahora? Es que no me acuerdo. No se acuerda. No. Bueno, esta historia lo que dice es, la magnitud contiene información asociada a la energía, la fase contiene información asociada a la estructura temporal. Entonces, si queremos hacer sistemas que manejen, que hagan cambio y todo, tenemos que tener súper claro qué es lo que hace esto. El delay es un cambio también temporal, porque está ahí generando un retardo. Podemos agregarle un delay también en el dominio de la frecuencia. Entonces, ojo con esta historia, porque hacia allá vamos. Volviendo aquí al tablet. Profe, ¿Sí? sabe que me quedó una duda, pero no sé, creo que mi pregunta va a ser que nos desviamos harto del tema. ¿Pero qué son Ya. los filtros o la transformada de Hilbert? ¿Por qué se transforma la fase? ¿O Sí, se mete con la vamos. fase? La transformada de Hilbert lo que hace es un cambio que es bien distinto, que tiene que ver con una transformación hacia un espacio distinto. En el fondo es como que genera un cambio de ortogonalidad en la señal. Ya, si tú tenías una señal, típicamente X de n, y pasa acá por una transformada de Hilbert, esta transformada de Hilbert típicamente se grafica así. Se grafica así, y cuando lo estudiamos cuando lo estudiamos en Sistel, la relación entrada y salida, lo que cambiaba acá es la fase en pi medio. Esto lo que hace es que cambia la fase, es tu señal que le cambia la fase en pi medio. Eso hace que tu señal, si tenía un coseno, se transforma en un seno y qué sé yo, pero también si tenía una señal de música o de lo que sea, le cambiáis la fase en pi medio, y eso vamos a ver que tiene un efecto distinto, porque le estáis cambiando la estructura temporal. No es un delay, le estáis cambiando la estructura temporal, porque tú lo que haces es que, si tú recuerdas esto de acá, esto se podía escribir, esto se puede escribir como una h de omega. Estoy pensando en la definición que usábamos, ¿cierto? Que era J y menos J, una cosa así. O creo que era menos J y J, claro. Menos J y J, menos J para las frecuencias positivas, cuando omega es mayor que cero y cuando omega es menor que cero. Tenía ahí estas dos cosas. Y esto lo que hace es que tu sistema es un filtro pasa todo, cuya magnitud vale siempre 1, pero la fase de este filtro se veía así. Era menos pi medio y pi medio. Esto lo podemos simular también. Pero te puedes imaginar que cuando tú haces cambios de esta naturaleza, que las frecuencias negativas tengan un aumento en pi medio y las frecuencias positivas tengan una disminución en pi medio, en su fase, lo que está cambiando es la estructura temporal. Le está cambiando la estructura temporal, está generando una señal distinta. Así como lo metimos, y te dejo la tarea para que tú misma lo juegues, porque la idea es que jueguen con estas historias en MATLAB y ve qué es lo que pasa. Ahora, lo interesante que pasa, sabemos que espectralmente lo que va a pasar con esta historia es que te generas cambios en la señal, y la señal se transforma en una señal distinta. Lo interesante, donde la cosa se pone simpática, es que cuando tú pasáis por esta señal I,
y tú la podés combinar con la señal X, tú podés generar una señal nueva que sea la parte real, sea como tu señal, y la parte imaginaria sea como tu otra señal. ¿Cachai? La parte real sea esto y la parte imaginaria sea eso. Y cuando haces eso, que es una cosa completamente distinta, se genera una señal que se llama analítica. Y esta señal analítica tiene la gracia que, de alguna manera, toma, si tu espectro de tu señal X era así, ¿cierto? El espectro de tu señal analítica queda producto de estos cambios que se dan acá en la fase, queda de alguna manera la magnitud queda igual, pero la fase queda distinta y al sumarse con esto de acá, este J con este J de acá y este J con ese J de acá, va a ser que al final lo que va a tener aquí espectralmente se va a transformar en, se cancelan las frecuencias negativas y las frecuencias positivas. Si aquí tenía 1, aquí te va a quedar hasta esa frecuencia de acá, te queda un 2. Entonces como que concentra todo lo que tenía ahí acá, concentra todo lo que tenía ahí acá en solo la mitad. Y lo pone en la mitad con el doble de amplitud, ¿cierto? ¿Para qué sirve eso? Bueno, tiene hartas aplicaciones en comunicaciones y en DCP tiene una aplicación bien chora que es posible demostrar que cuando tú haces esto de acá, esta señal de acá, que se transforma en una señal compleja, porque tiene una parte ahora imaginaria, si tú le tomáis la magnitud de esa señal de acá, esa señal de acá contiene la envolvente de la señal original. La envolvente de la señal original, es decir, si tú tenés una señal que sea, qué sé yo, que tenga algunas variaciones, por ejemplo, así, supongamos que así es tu señal, y que adentro viene otra señal, por decir algo. Imagínate que sea algo así como y que adentro venga un pitito. A nosotros nos interesaba mucho porque nos permite demodular. Cuando tenéis una señal moduladora y una modulante, ¿cierto? Te permite separar las dos cosas. Con esta de acá podéis ver esta parte de aquí, ¿cierto? Podéis ver una de esta señal de acá. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve Hilbert en la práctica en DCP? En comunicaciones sirve un montón para demodular señales y ahí fue donde lo estudiamos, ¿cierto? Pero en DSP, ¿para qué sirve Hilbert? Hilbert sirve esencialmente para poder separar lo que llamamos la estructura fina de, de la envolvente de la señal. La estructura fina de la envolvente. ¿Quién preguntó eso, Natalia? ¿Quién preguntó? Sí, profe, yo. Natalia, en el mundo de lo que va a ser posiblemente tu memoria en EEG, la envolvente es súper importante. En el electroencefalografía y en señales fisiológicas, la envolvente es una cuestión súper importante. La envolvente es lo que nos dice mucha información del sistema. ¿Ya? Bien, pero me estoy yendo por el carro y quiero alcanzar a terminar lo que les quería contar hoy día. Entonces, ¿cuál era el elemento? ¿Cuál es la importancia de dónde quedan los polos y cero? ¿Cierto? Aquí la gran observación por la cual me fui a este tema es no olvidar que la fase controla la fase controla la estructura temporal, la estructura o llamémosle organización temporal de una señal. Entonces, si tienes una señal que tiene fase máxima o fase mínima, son dos señales distintas. Son dos señales. Si un sistema tiene fase máxima o fase cero o fase mínima, son puros sistemas distintos. ¿Ya? Una de las cosas que nos interesa como sistema es que ojalá los sistemas debiesen tener fases lineales, ¿cierto? Idealmente un sistema
debiese tener fase 0 o lineal. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que tú quieres es que si tú pasáis por un sistema, imagina que tú venís por, estáis acá, ¿cierto? Tenéis x de n y tú pasáis por algún sistema que tenga alguna respuesta impulso h de n, y tú lo que quisieras es que este sistema no te cambie la estructura temporal, sino que amplifique o atenúe, ¿cierto? Cuando pensamos en filtro, ¿cierto? Tú quisieras que, por ejemplo, que IDN sea, amplifique o atenúe alguna banda de frecuencia de x de t, ¿cierto? Eso es lo que yo estoy tratando de buscar, que elimine el ruido, que saque todo lo que está sobre 1000 Hz, que elimine o amplifique algo, ¿cierto? Pero en este proceso, ojo que el sistema podría desordenar la señal en el tiempo. Dependiendo de cómo es la fase. De cómo es la fase, la vamos a llamar la respuesta fase. La respuesta de fase del sistema. Y acá me voy a ir, esto lo vamos a tocar de nuevo cuando vamos a hablar de filtros. Estoy haciendo el preámbulo para llegar a hablar de filtros y diseño de filtros. Pero si se fijan acá me voy acá de nuevo, FDA. Voy a poner este 0 en el origen. Voy a mirar solo la magnitud, ¿cierto? Si la magnitud es, al ponerlo en el origen, la magnitud es unitaria. Si yo lo muevo, lo dejo en un medio, la magnitud en esa frecuencia, ¿cierto? Se atenúa, y si yo lo voy moviendo, esa frecuencia va a ir cambiando, ese punto de atenuación. Si me pongo en el círculo unitario, llega la máxima atenuación, que es cuando se hace 0 completamente, ¿cierto? Ahí se hace 0, 0, 0. Y si me paso de eso, si me paso de allá, ya no se hace 0, sino que fíjense, se hace 0,5, qué sé yo. Así que para atenuación máxima tenéis que estar en el círculo unitario. Lo mismo pasa al revés con los polos, ¿cierto? Máxima amplificación, tenéis que estar en el círculo unitario, pero tu sistema es inestable. Así que típicamente tus polos nunca los pones en el círculo unitario, sino que los controláis dentro del círculo unitario, ¿ya? El tema es si cambio el ángulo, lo que hablamos, ¿cierto? Si lo pongo en otro ángulo, por ejemplo, pi medio, ese punto de atenuación va a ir cambiando al ángulo que sea, ¿cierto? Lo pongo en pi, se pone allá, o menos pi medio, me queda allá, ¿cierto? El tema que quería contar es, ahora, esto de la magnitud, yo me imagino que ya lo tienen más o menos claro. El tema de las fases, veamos las fases. Si aquí estamos mirando las fases, este sistema, si yo lo voy cambiando, ¿cierto? En ese punto, en esos puntos en general, siempre se produce una pequeña discontinuidad. Yo lo pongo acá en 0. Pero fíjese que la fase tiene una estructura como lineal. Es lineal, la fase es lineal. Lo que pasa es que en este punto se produce un salto desde, fíjense qué curioso, desde un poquito más de 1.5 hasta un poquito más de 1.5. Eso suena como a 3 punto algo, ¿verdad? Como 3.14 algo. Eso es pi. Esta historia de acá, este salto de acá es pi. Ese salto es solamente por un tema de discontinuidad en la forma en que se calcula la fase. Yo lo podría graficar con una cosa que se llama unwrap, que no pesque estos saltos, y se vería una línea recta. Significa que esto de acá siempre me da una línea recta, ¿ya? Cuando yo tengo esta fase con estos elementos de acá, ¿cierto? Yo puedo controlar cómo me queda esa fase. Fíjense que la fase también está cambiando.
¿ya? Típicamente cuando tú tenés sistemas que tienen temas conjugados, cuando tú tenés temas conjugados, podéis tener fases simétricas o antisimétricas, ¿cierto? El punto que les quiero decir es que no por tener un 0, tú vas a tener una fase siempre lineal, depende mucho de cómo se construye y dónde queda y qué sé yo. Lo que les quería mostrar es este elemento que está acá, que es la derivada de la fase. Esto es de phi de omega. De phi de omega es la derivada de la fase. La derivada de la fase. La derivada de la fase, vamos a ver que se asocia a un delay. Se llama el delay de grupo. El delay de grupo lo que establece es cuál es el retardo producto de los cambios de fase que se produce en el sistema en las distintas frecuencias. Pongámonos en el caso en que esta cuestión está en el círculo unitario, para efecto, ¿cierto? En nuestra fase, ¿va? ¿Por qué me quedo ahí? El ángulo, perdón, el ángulo es 0. Yo les explicaba que este salto acá, aquí la fase es lineal, y este salto acá es un tema de numérico solamente, de cómo se produce el cálculo del ángulo, ¿cierto? Pero que en realidad esto es una línea recta. Si yo tomo la derivada de una línea recta, ¿cierto? Esto es una línea recta que sería pendiente por por la función independiente que es omega, ¿cierto? Esto sería m por omega, y por ende, al tomar la derivada, lo que yo veo es solamente esa pendiente, el valor de la pendiente. Y este valor de la pendiente me dice cuál es el retardo. Acá hay un retardo de 0,5 muestras. Nuestro sistema genera un retardo uniformemente cuando la fase es lineal para todas las frecuencias de 0,5 muestras. 0,5 muestras. Significa que tu cuestión está retardada en 0,5 muestras. Si yo aumento el orden, esto va a ir cambiando, pero fíjense que si yo cambio esto de acá, lo voy a poner acá, lo que esto está diciendo es que no todas las muestras tienen el mismo retardo. En este ejemplo de acá, algunas muestras tienen un retardo de 0,3 y otras van adelantadas tienen un retardo de menos 0,7. Significa que algunas cosas en alguna frecuencia van adelantadas que otras. Esto es como si tuvierais música. Tum, tats, tum, tats. El producto de tu filtro que estoy inventando acá se me desordena porque las cosas que tenían alta frecuencia ahora están adelantadas y se me empieza como a desincronizar. Ahora me queda en vez de sonar tum, tats, tum, puede sonar algo así como tuts, 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 tum, tuts, tum, en vez de tum, tats. Lo que quiero decir simplemente es que cuando empecé a diseñar filtros que no tengan fases lineales, generan retardos raros en el dominio de la frecuencia. Eso significa que el bajista bum, 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 y el que toca los cimbales no van, a pesar de que tú los grabaste al mismo tiempo y que le pegaron al mismo y el otro tss. Cuando tú lo procesáis, el cimbal te queda como que fue tocado antes que la otra cosa. ¿Por qué? Porque te piteaste la fase. Tú hiciste un filtro que no tenía fase lineal y eso hace que no solo cambia, ponte tú que tú querías amplificar el sonido del bajo, y al amplificar el sonido del bajo lo amplificáis, pero te corriste el tema en una banda, en otra banda, por ejemplo, una banda de alta frecuencia. Entonces, ojo con eso, porque esto puede ser bien caótico. Fíjense acá una cosa así que podría generar que en casi todas las muestras no hace nada, pero al tener aquí, te genera, en una banda en particular, te genera un retardo más o menos importante. Si se fijan acá, está ahí, al poner los ceros cerca de esta cuestión, los valores de DC van adelantados, ¿ya? Y si yo lo paso para el otro lado, la cuestión se da vuelta, ¿cierto? Fíjense, se da vuelta. El retardo ahora es positivo y te puede quedar la escoba, ¿cierto? Te puede quedar la escoba
Por esto se llama fase máxima, porque maximiza, ahora el retardo queda maximizado producto de esta historia, ¿ya? Échale una mirada a esto, es muy bonito cómo podéis empezar a pensar en el cambio, no solo de la magnitud, sino de la fase, y el efecto que eso tiene, el efecto que tiene, que estáis desarmando la estructura temporal. ¿Y por qué eso es importante? No es solo importante por la música, es importante también por lo que hacemos con las señales. Quiero terminar dándoles un ejemplo que tiene que ver con, por ejemplo, con el corazón. Una de las cosas que yo trabajo tiene que ver con señales biomédicas, y una de las señales muy comunes es la señal, por ejemplo, de una que se llama ECG, que es electrocardiograma. El electrocardiograma es la clásica estructura del corazón, ¿cierto? Que tiene como el pulso que veis cuando está en una pantalla. Y ¡tip, tip, tip! Es un electrodo que lo que mide es la compresión muscular, la actividad eléctrica asociada a la compresión muscular del corazón. Y lo que pasa acá es que algunas de las cosas que se miden, por ejemplo, con el electrocardiograma, es la diferencia de tiempo entre el pic más alto y el pic más bajo, y también la diferencia de tiempo entre este pic y ese pic, y también la forma, ¿cierto? La amplitud que tienen estas cosas. Entonces, esta estructura temporal, esa en particular, así, es súper importante y tiene harto cuento. Se llama el complejo QRS del corazón. El tema que les quiero decir es que si yo invento un filtro, porque imagínate que esta cuestión haya tenido ruido de la corriente eléctrica, porque, qué sé yo, está en el hospital Van Buren, que tiene un circuito del año la ñauca, y se mete la tierra, está súper mal hecha, y se mete por todos lados, y tu equipo de electrocardiografía tiene caleta de ruido. Entonces a ti se te ocurrió diseñar un sistema de filtro que elimine ese ruido, elimina los 50 Hz, elimina el sonido. Y en ese filtro no tomaste el cuidado y te quedó con alguna fase no lineal. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que a pesar de que tu señal original tenía esa estructura, producto de tu filtro, esta cuestión se puede tener un cambio temporal, y en vez de este punto de acá ocurrir en ese momento, porque tiene una cierta frecuencia, esta cuestión se puede correr y puede distorsionar la forma de onda, por ejemplo. Podría quedar así, producto de no la magnitud, sino la fase. Un mal manejo de fase que te desordena esta historia, hace que estos cambios que están acá, este cambio que está acá, que es un cambio rápido, que tiene una cierta componente de frecuencia, se desordena, y te podría quedar, por ejemplo, esto más adelantado que este primer golpe, ¿cachai? Y esto podría quedar acá, y te queda algo así como así, mezclado con el otro, cosa así, todo junto. Y esa es tu nueva señal. Y es heavy, porque estás como mezclando distintas partes, y tu señal misma al final no te sirve de nada. Entonces, por eliminar el ruido, te mandaste un condoro enorme, porque destruiste la estructura temporal de la señal que tú querías hacer. Vamos a conversar de esto en mucho detalle, porque esto nos lleva hacia el diseño de filtros. Lo que les quiero decir hoy día es, la transformada Z es el elemento clave que nos permite explicar muchos de estos temas. Que de aquí nace el tema de la fase, de aquí van a ser una serie de elementos muy, muy relevantes. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta para poder ya conversar del certamen? Solamente quiero contarles un elemento más que lo quería ver hoy día, pero me desvié un poquito, que es el tema del mapeo entre lo análogo y lo digital. Vamos a hacerle un guiño a Juan Yus acá, que este es su tema de investigación, que es la discretización de sistemas. ¿Cómo pasamos de un sistema análogo a un sistema discretizado? ¿Y qué pasa con la transformada Z? En el fondo, ¿cuál es la vinculación entre Laplace y Z? Y cómo eso nos interesa a nosotros. Y vamos a ver que hay más de una forma de hacerlo, y hay más de una forma de discretizar un sistema. Así que me falta hablar de eso, me falta explicarles cuál es la conexión entre Z y Fourier. Y eso es muy cortito, ambas cosas, porque lo vamos a profundizar mucho más después, pero para que lo tengan presente. Con eso ya podemos hacer ejercicio. Entonces, el día miércoles vamos a mirar algunos certámenes, y les insisto,
en profundidad, véanlos en ayudantía. Para eso le estoy pagando de los fondos míos operacionales, porque no están cubiertos centralmente, sino le estoy pagando un ayudante para que tengan la oportunidad de revisar con mucha calma los certámenes. Así que aprovechen la ayudantía para que revisen muchos casos. Yo lo que voy a hacer el miércoles es hacer una pasada por cómo fueron los certámenes anteriores, conversando esas dos cosas más, y con eso estamos ok, y ahí ya nos vemos, tenemos pausa, una semana de vacaciones, y nos vemos el lunes ese, donde vamos a nuevamente repasar un poquito, ver tal vez algún ejercicio más, y el miércoles tendríamos ese certamen a la vuelta, ¿ya? Así que llegamos hasta acá. Los espero, ojalá que puedan ir a las 2:15 para que conversemos de estos temas. Si quedaron con alguna duda, si no cacharon el ejemplo que estaba mostrando en MATLAB, si quieren saber más, vayan a verme a las 12:15. ¿Ya? Que estén muy bien. Adiosito. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao.